Hola a todas y a todos, bienvenidos a la clase número 12 del curso, en donde estaremos conversando acerca de cómo podemos trabajar con los distintos tipos de datos en Pandas. ¿Ya? Entonces, un pequeño recuerdo, dónde estamos parados en el curso. Ya pasamos las tres principales clases de Pandas, introdujimos el manejo de datos, la reorganización, y multiíndice, agregación, y la clase pasada estuvimos viendo cómo combinar múltiples fuentes de datos. ¿Ya? Entonces, esta clase lo que queda, que es lo principal, es que nosotros podamos trabajar con distintos tipos de datos, como por ejemplo strings, datos temporales, categóricos, ordinales, de una forma digamos, de una buena forma, de una buena manera, y no que tengamos que estar haciendo todas las operaciones nosotros a mano, ¿ya? Entonces, para el trabajo de hoy vamos a estar ocupando el dataset de temperaturas globales, que ya estuvimos ocupando las clases pasadas, pero además vamos a estar agregando de vez en cuando un par de datos, como por ejemplo la siguiente sección, ¿ya? Ok, entonces, la primera parte de strings. Ya entonces es muy común que los strings contengan por lo menos una columna de texto, ¿ya? O sea, es común que nosotros tengamos algunas categorías, alguna descripción del objeto que nosotros estamos procesando, o incluso algún otro texto un poquito más largo que necesitamos limpiarlo, separarlo o ordenarlo. ¿Ya? Entonces, lo característico de los strings siempre, o por lo menos en mi experiencia, siempre me ha tocado que están desordenados, que están sucios, ¿ya? Por lo que preprocesarlo es en la práctica una tarea obligatoria antes de empezar a usar cualquier otro tipo de análisis o algoritmo, ¿ya? Entonces, las series de pandas implementan diversos métodos de procesamiento de strings, ¿ya? Que permiten operar fácilmente con esto. Por lo general son métodos réplicas de los métodos originales de las clases string. Es lo mismo que habíamos estado viendo antes, lower, upper, no sé, split, en fin. ¿Ya? Y para esto lo que vamos a estar usando son descripciones de distintos tipos de mascotas. ¿Ya? Entonces, vamos a definir nuestro propio dataset. Este dataset lo que contiene es, bueno, fíjense que son varias tuplas, y las tuplas contienen dos elementos. El primero es el nombre de la mascota, y el segundo es una descripción de la mascota, en la misma descripción que uno puede encontrar en Wikipedia. Perro, por ejemplo, va acá, y esta es la primera parte, entonces es lo que uno puede encontrar. ¿Ya? Entonces, esto es la práctica, una copia de los primeros párrafos de la descripción rápida de la mascota. Entonces, tenemos perro, gato, hámster, cuy, canario. ¿Ya? Pueden haber muchas más mascotas, pero estas son bastante representativas, y podemos trabajar fácilmente con estas. ¿Ya? En términos prácticos no nos va a interesar tanto lo que diga el texto, sino más que nada en cómo limpiamos, por ejemplo, estos caracteres extraños, o cómo eliminamos estos números que están entre medio, porque estos números son los que representan las citas, por ejemplo, de acá. Este 4, 1, 2, 3, en fin. Y entonces esas cosas a nosotros no nos sirven y de alguna manera tenemos que eliminarlas. ¿Ya? Entonces vamos a generar nuestro data frame a partir del texto que acabamos de sacar. ¿Ya? Entonces, fíjense que nosotros podemos obtener la descripción del perro a través del método .loc. Ya, y después vamos a la fila 0 y después a la columna de descripción, y aquí tenemos nuestro string con el que vamos a estar primero introduciendo los métodos de la clase string. Bueno, reintroduciéndolos porque ya en algún momento ya estuvimos trabajando con ellos. Entonces, métodos que nosotros podíamos ocupar usando, o sea, sobre el string que acabamos de extraer, que es la descripción del perro. ¿Ya? Por ejemplo, podemos usar len, que nos indica la cantidad de caracteres que tiene esta descripción, incluyendo los caracteres que no se pueden visualizar, como por ejemplo eh, el espacio, también los saltos de línea. Si nosotros usamos el método .lower, lo que hace esto es transformar todas las letras a minúsculas, y fíjense que aquí quedan mal codificados estos caracteres y eventualmente vamos a tener que removerlos. Upper, todo lo contrario, los lleva a mayúscula. Title convierte todas las palabras a este formato .title, que en la práctica es la primera letra con mayúscula y todo el resto con minúsculas. .split lo que hace es dividir nuestra descripción,
¿ya? Solamente es el string, no estamos hablando de un data frame, recuerden, de dividir la descripción en distintas palabras. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el método para dividir? Va a ser este espacio que nosotros estamos teniendo aquí entre medio. Entonces nos va a dividir, por ejemplo, el, después en la siguiente parte de la lista perro, después cani, después familiaris, después o, después canis, lupus y bla, 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 bla. ¿Ya? Finalmente lo que va a estar haciendo o es recortar de alguna manera el string en los, entre los espacios y generando este arreglo de esta manera que estamos viendo acá. ¿Ya? Esto tiene aplicaciones mucho más interesantes cuando uno va a procesamiento de lenguaje natural, donde sí necesita hacer análisis por cada una de estas palabras que en ese contexto se denominan tokens. ¿Ya? Y por último también podemos unir la operación inversa. Lo que nosotros le vamos a dar aquí es el separador. Fíjense que el separador que dimos acá arriba es el por el cual nosotros dividimos este string. Ahora por el contrario nosotros vamos a pasarle un separador y vamos a decirle que entre medio de ese separador una todas las palabras que yo le voy a pasar en este arreglo de acá. ¿Ya? Entonces si ejecutamos esto, fíjense que ahora genera un solo string en el que está unido por el separador que nosotros definimos acá adelante. ¿Ya? Al final recuerden que este también es un método de la clase string, ya de esta instancia en particular que es un guión. Y este guión yo le voy a decir que lo ocupe como separador, que en este caso es como lo que está aglutinando las cosas. ¿Ya? Y fíjense que acá no une. ¿Por qué? Porque este es un string completo. ¿Ya? O sea, la idea es que se unan los strings que están separados en la lista, pero no necesariamente los que están separados cuando ya están conformados. ¿Ya? Y tenemos también los métodos in, por ejemplo. Si podemos preguntar si perro está en la descripción de perro, sí. Y gato no está en la descripción de perro, entonces este retorna false. ¿Ya? Tenemos en la práctica, aquí no hay ninguna sorpresa más grande, tenemos casi todos los métodos disponibles, ¿ya? En la práctica quizás todos los métodos que nosotros estuvimos viendo recién sobre las series, ¿ya? Vamos a sacar entonces la serie que representa la descripción de las mascotas. Entonces tenemos aquí la descripción del perro, la descripción del gato, la descripción de los hámsters, cuis y canarios. Ya entonces, ahora ya no vamos a aplicar nuestra función sobre solamente un elemento, que es el elemento que extrajimos, sino que vamos a aplicar la función sobre todo el texto. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, por ejemplo, calcular el largo a través de la función len. Y aquí fíjense que lo interesante de esto es que nosotros tomamos la serie y accedemos a un método, o en este caso me parece mucho que es un atributo, llamado .str, ¿ya? Y esto en la práctica Pandas los llama accesores, ¿ya? Y lo que permite esto entonces es acceder a una cierta cantidad de métodos específicos para cierto tipo de datos, como por ejemplo los strings. Vamos a estar trabajando con otros accesorios un poquito más adelante. Ya entonces, retomando, la serie, punto, el accesor, punto, después el método, nos permite ejecutar el método, pero ahora sobre cada uno de los elementos. Entonces, fíjense que para el primero se calculó 749, el segundo 696, el tercero 553 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, string.lower lo que nos permite es llevar todo a minúsculas, ¿ya? En este caso de acá, fíjense que hicimos la misma operación que antes, pero ahora sobre todos los elementos, ¿ya? Upper, el mismo tema, ahora mayúsculas, sobre todos los elementos de la serie. Title nos convierte a este tipo title, que es mayúscula la primera letra de todas las palabras, y capitalize, que solamente convierte la primera en mayúscula, ¿ya? Aquí está la primera. Otros métodos más interesantes, que bueno, no es que los otros sean poco interesantes, pero estos son un poquito más complejos y tienen más funcionalidades, son contains, perdón, split y join. Ya entonces contains, lo que en términos prácticos hace es preguntar, hacer la misma pregunta que si esta palabra está dentro del string o no. Entonces si nosotros la ejecutamos, fíjense que lo que pasa es que me va a decir que en esta posición sí se encuentra dentro de la descripción, pero en el resto de las posiciones no.
¿ya? Este es súper útil cuando uno, por ejemplo, quiere filtrar por alguna especie de categoría en particular o un conjunto de categorías, ¿ya? Es bastante útil. Ya en el caso que busquemos por gato, ahora fíjense que el elemento 1 va a ser el que contiene el gato, que es justamente lo que nosotros habíamos visto. El elemento 1 es la descripción del gato. También podemos ejecutar .split, que en este caso fíjense que lo que está pasando es que aplica split para cada una de las palabras usando este separador. Entonces aquí genera un arreglo para el elemento 0, para los perros, para el gato genera otro arreglo, para los hámster otro arreglo y así sucesivamente. Y cada uno de los arreglos eh, contiene la palabra separada. ¿Ya? Y por último, podemos también hacer punto join, que sería lo indicado como para poder volver después de que ejecutemos alguna operación sobre los arreglos que están divididos. Entonces lo que hicimos aquí primero fue aplicar sobre este punto split, nos va a generar esto, y después vamos a unir con este punto join para cambiarle el separador por esta letra que está acá. Ya, entonces, si ejecutamos entonces este punto join, fíjense que ahora va a generar un arreglo gigantesco con las descripciones unidas con un separador con una barra vertical. ¿Ya? Otros métodos interesantes, por ejemplo, es replace, que lo que hace este método es reemplazar algún tipo de carácter, por ejemplo. Vamos a ver si se puede ver más sencillo así. No, no creo. Eh, ya, entonces reemplaza un carácter por otro carácter que yo define. En este caso, imagínense que yo lo que quisiera es eliminar los paréntesis. Entonces yo puedo acceder a string.replace. O sea, le paso el carácter que yo quiero reemplazar por el nuevo, que en este caso quisiera reemplazar abre paréntesis por nada. Ya especifico esto que vamos a hablar un poquito más adelante. Y después para la siguiente operación, de nuevo vuelvo a especificar string.replace. Y ahora defino que el cierra paréntesis lo cambie por nada. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto y fíjense que ya no tenemos ningún paréntesis dentro de nuestras descripciones. Ya, de hecho, si nosotros vamos a los originales, fíjense que ya en la primera fila de perro ya teníamos un paréntesis. ¿Ya? El perro, bla, 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 bla. ¿Ya? Y aquí, en este caso, el paréntesis ya no está. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán de qué se trata este segundo parámetro, regex. ¿Ya? Y bueno, regex es una pequeña abreviación para expresiones regulares que es una especie de lenguaje de programación que nos permite acceder a distintas partes de los strings a través de una expresión regular que es como un poco recursiva la cosa. Pero en la práctica es una expresión que nos dice, ¿sabes qué? Quiero encontrar cierto patrón dentro de un texto y hacer algo con ese patrón, ¿ya? En el caso de lo que hicimos antes fue que el patrón que nosotros queríamos encontrar era o abre paréntesis o cierra paréntesis, y eso es lo que nosotros queríamos después reemplazar con un string vacío, ¿ya? En este caso de acá, podemos usar expresiones regulares, ¿ya? Usando un patrón que contenga las dos o los dos operadores al mismo tiempo, en vez de tener estas dos operaciones concatenadas. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente vamos a unir a través de este operador separador, y en la práctica lo que vamos a decir, encuéntrame acá el abre paréntesis o el cierra paréntesis. Este slash es un escape para indicar, bueno, el paréntesis tiene un uso particular dentro de las expresiones regulares, y para indicar que literalmente estamos buscando el paréntesis tenemos que poner este slash hacia atrás. Ya, lo mismo con el caso de acá. Entonces aquí lo que estamos diciendo, elimíname todos los abre paréntesis, todos los cierra paréntesis, y además elimíname las comas, porque quiero eliminar las comas simplemente. ¿Ya? Entonces, especificamos ahora que regex es true, y fíjense que ya eliminamos tanto los paréntesis como las comas. Más que eliminarlas, en verdad lo que hicimos fue reemplazarlas por un espacio. En el caso que quisiéramos eliminarla, puede ser que hay algunos que queden pegados, y aquí en este caso habría que hacer otra limpieza, como por ejemplo, decir que algunos strings, perdón, que queden pegados, como por ejemplo logo 1, 2, 3. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar mucha más información acerca de las expresiones regulares en este link. ¿Ya? Está en inglés,
casi todas las cosas, pero es bastante bueno. Uno puede entenderlas, bueno, en general las regex se entienden mucho más haciendo prácticas sobre estas cosas. Además ustedes pueden practicar dentro de, no sé, copian y pegan un texto y veamos por ejemplo y entonces después pueden construir su propia expresión regular en esta página regex 101, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, queremos borrar los puntos, entonces ponemos los puntos acá y vamos a buscar y fíjense que aquí marca todos los puntos. Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿ya? O si queremos eliminar, por ejemplo, los dígitos, entonces pueden poner D, ¿ya? Y fíjense que D lo que marca son cualquier dígito que se encuentre y podemos solamente eliminar dígitos que tengan largo de 1 hasta 3. Ya en este caso serían todos estos dígitos que estamos viendo acá, que nos está marcando. Y eso es justamente lo que hace la siguiente transformación, eliminar los dígitos, todos los dígitos que tenga de largo 1 a 3. ¿Ya? Y fíjense que ahora ya no tenemos dígitos dentro de dentro de nuestros strings. ¿Ya? Ok, lo siguiente que vamos a ver es el método apply. ¿Ya? Y este método permite aplicar una función sobre una serie o sobre las filas, columnas de algún data frame en particular. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es solamente aplicarlo sobre la serie. Un ejemplo muy básico, vamos a definir una función anónima con lambdas. ¿Ya? Entonces, este X lo que va a recibir, en el caso que nosotros lo ejecutemos usando una serie, va a recibir cada uno de los elementos. ¿Ya? Y sobre cada uno de esos elementos voy a preguntar si la palabra gato está en ese elemento. Entonces, esto va a ejecutar por cada una de nuestros elementos la función y después va a retornar los resultados que tenga por cada uno de esos elementos. En este caso de aquí, retorna falso, verdadero, falso, falso, falso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque hay funciones bastante útiles que no necesariamente vienen dentro del módulo preestablecido de Pandas, como es el caso, por ejemplo, de este Strict Accents ASCII. ¿Ya? Un nombre bien extraño, pero lo que hace es que elimina los acentos y otros caracteres extraños del texto y deja el texto totalmente plano. ¿Ya? Entonces, la idea sería que nosotros, por cada uno de los elementos de nuestra serie, que sería esta serie que está acá, la descripción de gato, de perro, de hámster, de cuy, es aplicarle esta función a todos los elementos. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar para definir la función. Y lo que vamos a hacer es ir a nuestra serie, ya recordamos la serie que estábamos trabajando, y a esa serie le vamos a ejecutar el método .apply. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? La función que nosotros queremos que se ejecute sobre cada uno de los elementos. Entonces ejecutamos y fíjense que de forma muy rápida se ejecuta todo y elimina todos los caracteres extraños. Entonces, por ejemplo, veamos la palabra doméstico. Doméstico, allá arriba está con paréntesis, o sea, con tilde, y acá en esta parte ya no tiene ese tilde. ¿Ya? Último aquí también no tiene, género tampoco tiene, en fin. ¿Ya? Entonces, esto nos permite de alguna manera seguir limpiando más y más el texto. Sobre los data frames, ustedes tienen que especificar sobre cuál eje ustedes quieren ejecutar. En este caso vamos a ejecutar sobre el eje de las columnas, entonces lo que nosotros vamos a estar produciendo, perdón, son filas. ¿Y qué vamos a hacer? Por cada una de las filas que nosotros tengamos, vamos a unir el nombre con un separador con la descripción. Y eso es justamente lo que nos retornó al aplicar este método usando esta función lambda, ¿ya? Entonces, ¿se puede usar sobre data frames? La respuesta es sí, pero hay que tener ojo con lo que retorna, que en este caso nos retornó una serie, ¿ya? Y que además hay que especificar bien el eje donde se va a ejecutar la operación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un procesamiento completo. Recordemos nuestra descripción para el perro y en general podemos recordar todas las descripciones que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar varios métodos al mismo tiempo. Esto se llama method chaining, ya que es como encadenado de métodos. Y la idea es que nosotros apliquemos distintas funciones a todos los datos de una forma estructurada y pensando en que estamos haciendo como
un proceso secuencial de transformaciones sobre nuestros datos. Esto que estoy conversando ahora lo vamos a ver un poquito más definido cuando veamos los pipelines en Scikit-Learn y en general un pipeline de datos, por ejemplo, un pipeline de entrenamiento de modelos predictivos, ¿ya? Entonces la idea simplemente es esa, ejecutar operaciones de forma secuencial. En este caso las operaciones que vamos a ejecutar son apply primero, ya entonces apply lo que va a hacer es eliminar los acentos, después vamos a reemplazar, ¿qué vamos a reemplazar? Los abre paréntesis, cierra paréntesis, las comas, los dígitos también del 1 al 3 y estos otros caracteres como por ejemplo el punto y coma, el punto, y los vamos a reemplazar por un espacio vacío. Después vamos a usar de nuevo replace, ya para eliminar los tabs que se representan como, perdón, los espacios vacíos, ya, porque va a pasar que van a quedar, por ejemplo, 4 o 5 espacios vacíos juntos, y la idea es que todos esos espacios vacíos se conviertan solamente en un espacio vacío, ya, eso hace esta operación de acá. Después vamos a hacer strip, que lo que hace es eliminar espacios vacíos de antes o después y saltos de línea y cosas por el estilo. Y por último vamos a ejecutar el método lower que lo que hace es aplicar minúsculas, ¿ya? Vamos a ejecutar y fíjense que nuestro texto que en un comienzo está relativamente feo y inentendible, sobre todo para el computador, ahora está un poquito más cercano a lo que el computador podría hacer, ¿ya? Entonces, bueno, esto simplemente es cómo podríamos después asociarlos a una variable en particular. Fíjense que hay una última operación que es la concatenación, que en este caso concatena en el sentido de que pega todos los strings al final. Aquí simplemente la misma operación suma que nosotros tenemos cuando tenemos un string 1, más string 2, más string más string n, todos dentro de la misma serie. Entonces los concatena solamente en un superstring gigantesco, ¿ya? Y eso hace esta función .cat. Ya, de hecho, aquí fíjense que le aplica un separador .slash, o sea, perdón, un separador de una línea vertical. Entonces, este separador nos permite ver dónde termina una descripción y empieza la siguiente, ¿ya? Entonces, con eso terminamos el trabajo con strings. La siguiente parte tiene que ver con el trabajo con datos temporales, ¿ya? Entonces, no hemos hablado nada respecto a esto y vamos a empezar bien por lo básico de cómo trabajamos con datos temporales en Python en general. Ya, entonces, para esto tenemos nuestro módulo datetime, que es un módulo eh, que, que, que viene por defecto en Python y que ustedes simplemente tienen que importarlo. ¿Ya? Y este módulo tiene todas las reglas que ustedes se pueden imaginar para manejar el tiempo. Entonces, por ejemplo, con esta función, o sea, con este método datetime.dame.today, podemos acceder a el día de hoy, por ejemplo, 22 del 04 del 25, y fíjense que además que el objeto que se acaba de crear, que no es solamente una fecha, sino que además posee ciertos atributos como por ejemplo el día, el mes y el año. Entonces, fíjense que aquí ya empieza uno a pensar que el trabajo con este tipo de datos no es algo tan sencillo, ¿cierto? Sino que debe haber un poquito más de lógica por debajo. ¿Ya? Y es justamente lo que nosotros queremos hacer. Queremos, por ejemplo, piensen ustedes que después podemos operar años con respecto no sé, digamos, semanas y podemos sumar y restar. La idea es que nosotros tengamos la lógica suficiente para poder hacer ese tipo de cosas. E incluir los años bisiestos y cosas de este estilo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de date y lo que viene también a continuación de date. ¿Ya? Entonces, datetime no es solamente date, sino que además almacena segundos, minutos y horas. ¿Ya? Este es un poquito más complejo que este porque es más detallado. Ya, entonces fíjense que datetime, ahora en vez de date, hago .datetime.now y ese me entrega tanto el día como la hora en la que se ejecutó el método. Para instanciar nuevos date y datetime es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es datetime.date, en el caso de que queramos
instanciar un date, y nosotros le ponemos entonces el año, el mes y el día. ¿Ya? Hay algunas veces que se pone el día primero, ya nosotros usamos ese formato, pero lo que comúnmente se hace al usar en Python es que este es el formato que manda, así que traten de hacerlo siempre de esta manera. ¿Ya? Entonces, muy sencillo instanciar un date nuevo. Fíjense que también tiene las mismas propiedades que habíamos visto de d.year, month, day. ¿Ya? En este caso de acá, para instanciar un datetime, nosotros podemos poner una fecha y además ponerle una hora en particular, 10:59:55 segundos. ¿Ya? Y también me generó entonces mi objeto nuevo. Obviamente, estos objetos también cuentan con restricciones pertinentes, ¿cierto? Si, por ejemplo, que queremos establecer el año -1, nos va a entregar un value de error, va a lanzar una excepción y va a decir el año -1 está fuera del rango que yo entiendo. ¿Ya? Y el año 9999 sí, sí funciona, pero me parece que este ya no. Ya, o sea, yo creo que el creador de Python dijo que para este año ya probablemente Python no se va a estar aguantando. De hecho, probablemente para este también. Ojalá existamos para ese entonces. Entonces, relacionado a esto es el problema del año 2000. Ya, aquí una pequeña pausa de lo que estamos viendo. Y el problema del año 2000, se lo explico, fue un bug, un error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores para omitir la centuria del año, ya para almacenar fechas. Imagínense que antes era caro almacenar fechas. Poner 4 números era mucho más caro que poner 2. Ahora es irrelevante, totalmente irrelevante. Pero antes sí se hacía eso y ponían, por ejemplo, 93, 94, 95, 96, pam, 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 hasta el 99. Entonces, ¿qué pasaba? Es que todos los software antiguos se diseñaron para que funcionaran hasta el año 99, porque después pensaban, bueno, ya el año 99, si yo estoy diseñando esta cosa el 82, ¿quién va a estar usando esto para el año 99? No va a tener como nadie, en verdad, ¿cierto? El problema es que eso sí pasó y muchas cosas dejaron de funcionar por eso. De hecho, ustedes pueden ver aquí la página de Wikipedia en la que pueden encontrar una descripción un poquito más general de este error y los problemas que pudieron encontrar, que no son pocos. Aquí hay una lista bien larga y puede que haya muchos. Y de hecho, los Simpsons dedicaron como un episodio especial en donde las cosas dejan de funcionar. Fíjense que aquí, como que el semáforo empieza a disparar colores, los ascensores se mueven para allá y todo. Ya. Obviamente esto no pasa, sino que las cosas dejan de funcionar. Ya, entonces aquí habíamos dicho también, para continuar, daytime to daytime, si nosotros le poníamos muchos años, nos iba a decir que no está fuera del rango. Ya, ojalá que no pase lo mismo cuando lleguemos a esa fecha. En este caso de acá, el problema es que nosotros pusimos 60 minutos, ¿ya? Y los minutos van desde 0 hasta 59, no pueden haber 60. Entonces, fíjense que el error es bastante descriptivo lo que dice acá. Minute must be in rango 0,59. ¿Ya? ¿Qué pasa con los años bisiestos? Una muy buena pregunta y en la práctica esto no debería funcionar, ¿cierto? Porque si nosotros estamos usando la librería para manejar tiempo, pues, lo mínimo que uno debería pedirle es que funcionaran los años bisiestos. Y efectivamente funciona. Si nosotros, por ejemplo, ponemos para el 2020, para febrero, eh, generamos un datetime que cubra el 29, ya no hay ningún problema. Aquí está eh, el datetime correspondiente. ¿Ya? Pero si nosotros intentamos ejecutar esto sobre un año que no es bisiesto, entonces no funciona. Y esto es lo interesante, lo bueno, lo bonito de esta cosa. Y una última cosa que ustedes se pueden encontrar es esto. De repente las fechas están representadas en un número gigantesco, no sé, digamos, es como 1.326.244.364 algo. ¿Ya? Y esta fecha en verdad lo que representa es el número de segundos entre una fecha particular y el 1 de enero de 1970 en la hora UTC. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque así se define un Unix timestamp, que es una de las formas en las que nosotros podemos definir el tiempo. ¿Ya? Entonces, obviamente esto tiene sus limitaciones, ¿cierto? Va a llegar un día en el que ya no vamos a tener más números y ese día entonces ya no le vamos a poder seguir sumando tiempo a estos timestamps.
En este caso, este timestamp representa el año 2012, de hecho, el 1 de enero del 2012. Perdón, 10 de enero del 2012. ¿Ya? Entonces, ojo si se encuentran las fechas así de este estilo. Yo he visto bastante que en los datasets también se trabaja con este tipo particular de fecha y aquí tienen unas funciones de conveniencia para poder transformarlas a datetimes de pandas, o sea, de Python. Perdón. ¿Ya? Entonces la pregunta interesante es, ¿podemos sumar o restar fechas? Y la respuesta relativamente corta es que no. Entonces nosotros, por ejemplo, definimos un año, un mes y un día. Queremos sumarle a otro tiempo un año, un mes y un día. Ya entonces, nuestro D que estaba definido antes estaba para el 2021, el 4 del 19 del 2021. Si nosotros quisiéramos sumarle ese tiempo en particular, no vamos a poder, ya porque nos dice que no está soportado la suma entre datetime.datetime y datetime.datetime. Ya, o sea, aquí no hay nada que hacer. Pero ¿cómo no? Esa es la pregunta. O sea, tú me habías prometido que sí se iba a poder hacer. Y la respuesta es que sí, sí se puede hacer, pero hay que usar otro mecanismo. Y ese mecanismo es llamado time delta. Entonces, time delta permite sumar semanas, días, horas y otras unidades distintas a distintos objetos date y datetime. ¿Ya? Entonces, este time delta, ya recordemos que nuestro objeto D está definido para el 4 del 19 del 2021. Este objeto datetime, o sea, hay que importar el time delta del módulo datetime, ¿ya? Y este time delta, entonces, uno le puede especificar la cantidad de días, meses, años, semanas que uno quiere sumarle o restarle a una fecha. Ya, entonces definimos este time delta como 2 semanas, o sea, 2 semanas, 14 días, y si le sumamos a nuestro datetime original, que era 21 del 4 del 19, ahora si le sumamos 14 días va a quedar el 21 del 5 del 3. ¿Ya? ¿Qué pasa con el caso de los tiempos negativos? Eh, bueno, ya se los había adelantado. Si uno le resta un minuto, no hay ningún problema, también va a funcionar. Y fíjense que pasó de las 10:59 a las 10:58. ¿Ya? Y ahora si uno hace negativo, si uno resta menos un minuto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a sumar un minuto y ahora van a ser las 11 de la noche. ¿Podemos hacer también cambios de meses? Sí, no hay ningún problema. Ya en este caso acá vamos a hacer un time delta de un día. Y después, no sé, por ejemplo, vamos a establecer el 28 de febrero del 2020. Entonces, si a ese día le sumamos un día más, lo que nos va a pasar es que vamos a llegar al 29, ya porque este año es bisiesto, pero en el caso que lo hagamos con el año 2021, vamos a pasar al siguiente mes, que sería en este caso el 3 del 1. ¿Ya? O sea, toda la lógica de trabajar con fechas ya está implementada, no la implementen, por favor, de nuevo, no lo hagan. ¿Ya? Esto está bien definido, está muy recontra requete probado y lo más probable es que si van a necesitar trabajar con esto, usen estas interfaces y no lo hagan. ¿Ya? Lo último interesante es formatear con strings. ¿Ya? Entonces, estos formatos extraños lo que nos están diciendo es que simplemente yo quiero transformar mi fecha al formato día, mes, año, coma, hora, minuto, segundo. Simplemente eso. Ya entonces, este formato lo que nos produce es esta string de acá. Si yo lo quiero solamente día, mes, año, entonces voy a poner ese formato de ahí, sin otros tipos de separadores entre medio. Y si yo quiero otro formato un poquito más extraño, por ejemplo, en el que me diga con palabras prácticamente todas las cosas, puedo incluso definirlos de esta manera. Por ciento A, por ejemplo, es para el día, para el nombre del día, después el día específico, después el mes, después el año y por último la fecha correspondiente. ¿Ya? Esta referencia ustedes la pueden encontrar también en esta página de acá, en donde pueden ver, a ver, me parece mucho, aquí está la lista de distintos formatos que ustedes pueden pedirle a este método para que les genere el string. ¿Ya? Y con eso terminamos el trabajo en usando los métodos básicos de Python. Ahora lo interesante no es usarlos solamente los de Python, sino que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Primero definimos los métodos para los strings y después de definirlos para los strings vimos cómo lo ejecutamos en Pandas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo.
¿Ya? Y Pandas implementa su propio sistema de datetimes, ¿ya? Y que nos permite convertir una serie, un data frames, en series de datetimes. Y aquí vamos a empezar entonces a ocupar nuestro data frame. Nuestro data frame de temperatura, recuerden lo que teníamos. Teníamos la temperatura, el año, el mes, el país y además teníamos un código que no lo vamos a generar totalmente en esta clase. Entonces, ya, veamos, por ejemplo, saquemos solamente year y month, ¿ya? Y además creemos una nueva serie que nos defina los días y entonces generemos un data frame con eso. Ya, fíjense que lo que estamos haciendo aquí es, eh, para este mes, o sea, para este año, para este mes, para este día, vamos a intentar definir una fecha. Ya no vamos a construir una fecha en particular, sino que vamos a construir muchas fechas de forma separada. ¿Y qué vamos a intentar hacer? Vamos a usar este método toDatetime, ¿ya? Fíjense que esto se invoca directamente desde Pandas, pandas.toDatetime, ¿ya? Y además le damos alguna propiedad, como por ejemplo que el año está primero. Entonces vamos a ejecutar esto y no va a funcionar. Pucha. ¿Por qué no funciona? No funciona porque está fuera de, bueno, esto en verdad es un poco descriptivo esta cosa, pero en verdad no funciona porque tenemos este string puesto acá. O sea, este string no lo entienden. Necesita tener un string un poquito más descriptivo, que pueda conversar un poquito mejor eh, que este string que nosotros estamos viendo acá que representa al mes. Ya, entonces, esto en la práctica lo que hay que hacer es simplemente cambiarlo por 1. ¿Y cómo hacemos eso? Una forma muy fácil es usar un método llamado map. Entonces, map nos permite hacer un mapeo. No he encontrado una buena traducción para esta palabra, hacer un mapeo entre una cosa y otra, una función entre una cosa y otra, pero que en la práctica es simplemente sustituir un valor por otro, ya sobre los elementos de una serie. Entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, January por 1, February por 2 y así sucesivamente, hasta llegar a December con 12. ¿Ya? Si ejecutamos entonces esta función map, fíjense que el mapeo se hace a través de un diccionario. Fíjense que si se hace esta función map, lo que nos va a entregar ahora una serie de 1, 2, 3, 4, 5, hasta el fin. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar los meses originales por la serie nueva que nosotros creamos. Y ahora dates lo que va a contener ya en los meses ya no va a ser eh, el string Jan, Feb o de ahí en adelante, sino que ahora va a ser los días, o sea, el número del mes. Ahora sí, si nosotros ejecutamos toDatetime, le pasamos este DataFrameDates, va a tratar de inferir el formato y fíjense que con esto ya entonces generamos nuestros datetimes para todos nuestros datos. Ya, entonces con estos datetimes que nosotros acabamos de generar, vamos a agregarlos dentro de una nueva columna de nuestro data frame de temperaturas que se va a llamar dates. ¿Ya? Y ahora, sumado a todo lo que nosotros teníamos, además vamos a tener esta función dates. ¿Ya? De hecho, con este método .info, ya que va a ser relativamente interesante, es que, bueno, este método, pequeño paréntesis, describe un poco lo que el data frame contiene, cuántas filas no nulas, por ejemplo, contiene, el tipo de cada una de las columnas, eh, el nombre de las columnas, la cantidad de memoria que ustedes ocupan, en fin, describe relativamente de forma muy amplia y obviamente no entrando en detalle el data frame que nosotros estamos ocupando. ¿Ya? Entonces, este info nos va a decir que esta serie que nosotros acabamos de agregar, que era dates, tiene un tipo de dato datetime64. Y otra cosa interesante es que puede ocurrir que hayan valores inválidos. Siempre puede ocurrir que hayan valores inválidos para cualquier transformación que nosotros hagamos con los datos. Cuando ustedes definen las transformaciones a mano, ustedes tienen que decidir cuál es el mecanismo por el cual van a tratar esos datos. Pero en el caso de nosotros, en el caso que estamos viendo ahora con la transformación a tiempo, Pandas nos permite a través del parámetro errors,
definir cuál va a ser el comportamiento para manejar esos errores. ¿Ya? Entonces, si uno tiene race, entonces lo que va a pasar es que cuando encuentre un problema va a levantar una excepción, va a cortar la ejecución y no va a hacer nada. Este coerce lo que va a intentar hacer es que todos los que no puedan ser eh, transformados lo va a setear como not a time. Ya fíjense que es distinto del not a number aquí, not a time. Y en el caso que ustedes entreguen ignore, entonces lo que van a estar pasando es el input, o sea, es los datos originales que ustedes van a tratar de convertir. Ya, entonces fíjense que en este caso vamos a usar coerce. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, ASD, que no lo puedo convertir, va a intentar ahora, va a representarlo como un not a time. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer con estos dates es fijarlos como índices. ¿Ya? Esto es una funcionalidad que yo encuentro súper, súper, súper encachada de Pandas. ¿Ya? Ustedes lo hacen a través de este método setIndex. ¿Ya? Con esto ustedes dicen, quiero que esta columna en particular sea fijada como un índice. Y fíjense que ahora los índices ya no son 0, 1, 2, 3, 4, sino que ahora son las fechas. ¿Ya? Y esos índices en particular nos pueden permitir hacer cosas bien interesantes, como por ejemplo, seleccionar rangos de fechas. ¿Ya? Fíjense que aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el rango de fecha del 1995 del 1 del 1 hasta el 1999 del 12 del 1. ¿Ya? Y entonces, con eso vamos a estar seleccionando solamente esos rangos que estamos viendo acá. ¿Ya? Y aquí puede haber otro, creo que este, parece que más o menos el mismo. Ah, no, aquí solamente se seleccionó un año, me parece mucho. Ah, no, un mes, un mes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 384 filas o 384 mediciones para ese mes en particular. ¿Ya? Además, obviamente, también podemos hacer, cambiando un poquito el tema, time deltas, ¿ya? Entonces, para construir un time delta, lo único que nosotros necesitamos hacer es cambiar el datetime.timeDelta por un pandas.timeDelta. ¿Ya? Entonces, aquí este time delta nos definió que podemos sumarle 14 días, ¿ya? Vamos a recordar que aquí nosotros tenemos nuestras fechas, y si a nuestras fechas le sumamos nuestro time delta, lo que va a pasar es que se van a desplazar 14 días completos. O sea, todos van a quedar desde el 1 hasta el 15. ¿Ya? Y el mismo caso con los time deltas negativos, aquí no hay ningún problema, pero aquí se va a desplazar al mes anterior y obviamente va a restar un. Y fíjense que lo interesante es que aquí quedan 31 en el caso de los meses que tienen 31 días, 28 en el caso de febrero, 30 en el de abril, en fin. ¿Ya? Entonces con eso ya vamos terminando el trabajo con tiempos, para pasar a la siguiente sección, que es datos categóricos. Entonces, en esta sección vamos a estar trabajando usando variables categóricas, que es un tipo de dato que puede tomar solamente un número limitado y usualmente fijo de posibles valores, ¿ya? Entonces, por esto, no sé, el ejemplo puede ser el género, la clase social de la persona, el tipo de sangre, o sea, la nacionalidad, en fin, ¿ya? Siempre, 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 siempre son números limitados, y ojalá que la categoría siempre sea menor a la cantidad de datos que ustedes tienen. Entonces, en general, guardar los datos como categóricos es mucho más eficiente que guardarlos como un string. Ya originalmente siempre uno está guardando como string estos datos, ¿ya? Pero la idea es que como son categóricos, uno tiene que guardar solamente una vez la categoría y nada más. Entonces, después lo que uno hace es linkear cada uno de los datos a esa categoría en particular, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa la memoria un poquito más adelante. Entonces, para esto vamos a estar usando un dataset distinto, que es este de Country and Continent, que en la práctica es un mapeo entre el nombre de algún país y el continente de ese país en particular. Ya, entonces, por ejemplo, Albania está en Europa, American Samoa está en Oceanía, en fin, Zambia en África, qué sé yo. Entonces aquí ya se podría ver súper, súper, súper rápido cuál va a ser nuestra categoría con la que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Es el nombre del continente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros definimos una categoría? Muy, muy sencillo. Sacamos esta serie en particular, ¿ya?
acá, en esta parte de acá. Y después lo que le decimos es que transforma, Pandas transforma esa serie en una categoría usando este asType. Y nosotros le pasamos acá entre medio categoría, ¿ya? Entonces, ya, entonces ejecutamos y entonces nos entrega las categorías ya hechas. Fíjense que aquí la descripción de la serie es distinta. En esta parte de acá abajo nos va a pasar que va a salir la cantidad de categorías para toda la serie. Y en este caso las categorías son simplemente estos strings que están, estos 7 strings que están definidos acá en esta sección que estamos viendo en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Cómo accedemos a las categorías de una serie? Súper sencillo, nombre de la serie, después punto accesor categorías, ya vamos a acceder a ese funcionalidad en particular, y después nosotros le pedimos que nos retorne el atributo categories. Ya con eso entonces vamos a tener las categorías correctas. Podemos hacer operaciones sobre las categorías. Por ejemplo, podemos renombrarlas. Y ahí este rename es muy parecido a lo que estamos haciendo, lo que hicimos en algún momento con los mapeos. Ya en este caso de acá, dijimos, copiamos estas, las pegamos y las cambiamos a mano. Y ahí las pusimos acá, cambiamos las categorías ahora en español, por ejemplo, África, Antártica, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía. Ya, vamos a reemplazar entonces a mano, pero también lo que podríamos haber hecho es hacer un reemplazo usando un mapeo, que en este caso es este diccionario que me dice todas las que digan Europa, transforma, o sea, Europe, transfórmalos por Europa. ¿Ya? Y en esta parte de aquí entonces también sigue funcionando. Podemos agregar también categorías a través del accessor.cat y después a través del método .addCategories. Ya en este caso vamos a añadir una categoría, la Atlántida. Ya, esta categoría nueva que nosotros añadimos no tiene ningún dato asociado, entonces podemos removerla. Ya, podemos removerla a través de este método remove and use categories. Ya, y en este caso entonces lo que va a pasar es que nos va a retornar y nos va a dejar exactamente el mismo objeto que teníamos antes de agregar esta categoría que no estaba usada. Incluso nosotros podemos eliminar una categoría completa, por ejemplo, podemos remover Europa, ¿ya? Lo que va a hacer por defecto es no eliminar las filas que contengan Europa, sino que va a asignar las categorías que tenían Europa por nans, ¿ya? Así que ese va a ser el comportamiento por defecto que va a tener esto, ¿ya? Entonces, una de las cosas interesantes que pasa con las categorías es que son, como habíamos dicho al comienzo, eficientes en memoria. Entonces, para mostrar este comportamiento, lo que vamos a estar haciendo es hacer un data frame muy pesado. Vamos a tener esta lista de elementos, de la A hasta el J, y vamos a generar una lista con, ¿cuánto? 10 millones de elementos que se van a estar eh, multiplicando. Ya, o sea, es decir, vamos a generar 10 millones de veces esta lista que está acá, en términos de elementos. ¿Ya? Entonces, se va a demorar un poquito. ¿Ya? Y fíjense que aquí se hicieron las 10 millones de filas y con las valores A, B, C, D hasta la J. ¿Ya? Fíjense que en este caso no tenemos, para este data frame particular, no tenemos la punto categoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso solamente es string. Y si nosotros vemos la información de esto, fíjense que esto va a estar ocupándose 760 megas de memoria RAM. O sea, una locura por donde se le mire. Si nosotros hubiéramos usado categorías desde un comienzo, fíjense que se va a demorar un poquito en cargar esto, ¿ya? Pero fíjense que vamos a estar reduciendo muy drásticamente la memoria en prácticamente 95,4 megabytes, ¿ya? O sea, es una reducción bastante grande y algo que ustedes pueden pensar que puede valer la pena pensando en que hay muchos strings que se van a estar repitiendo muchas veces y que quizás convenga mucho más trabajarlos como categorías que como strings como tal, ¿ya? Ya, vamos a hacer entonces un pequeño merge con los datos anteriores. Vamos a hacer primero que nada la agregación que habíamos hecho la clase pasada. Recordemos entonces,
Vamos simplemente a promediar cada una de las temperaturas por país, ¿ya? Entonces vamos a sacar el promedio de la desviación estándar. Vamos entonces a hacer este merge con las countries, que era este data frame que contenía tanto el nombre del continente como el nombre de cada uno de los países. La idea entonces es que además de las temperaturas, nosotros también tengamos asociado a cada uno de los países el continente en donde está, en donde está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá para Albania, aquí no tenemos ningún problema, ¿cierto? Aquí está en Europa, aquí está en América del Norte. Vamos a estar trabajando ahora con el último tipo de datos en particular, que van a ser los ordinales, ¿ya? Entonces, las variables ordinales son variables categóricas que además tienen un orden definido. Habíamos visto que las variables categóricas que habíamos estado usando recién no tienen orden definido. En este caso, podemos nosotros sí establecer una relación de orden entre los distintos elementos. Y para eso vamos a hacer una clasificación muy simple del clima a partir de la temperatura media que tienen los países. Entonces vamos a ver las temperaturas medias. Vamos a describir esto. Fíjense que aquí están los cuartiles, parte desde el -17 hasta el 11. Aquí está eh, un cuarto de los elementos, aquí está el otro cuarto, aquí está el otro cuarto y aquí está el otro cuarto final. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos definir distintos cuartiles, ya, en este caso eran quintiles, perdón, ya vamos a definir quintiles, en donde cada uno de los grupos que vamos a generar va a tener el 20% de los datos. ¿Ya? Entonces, fíjense que este QCAT es la misma función que se les pide ocupar en el laboratorio número 3, pero ahora nos vamos a dar cuenta que esta parte de acá, que es la que describe dónde están las categorías, define un orden para cada uno de los elementos. En este caso, el orden es polar, después viene frío, después templado, después cálido, después muy, muy, muy cálido. ¿Ya? Podemos hacer incluso... podemos definir, por ejemplo, operaciones como el conteo de cada uno de los valores. Podemos ver, por ejemplo, el clima mínimo, el clima máximo, cuáles son los verdaderos valores de esto, más que buscar el país asociado a esto. ¿Ya? Y la moda, que en este caso nos entrega esta cosa. ¿Ya? En este caso, perdón, la moda es eso porque se repite 40 veces este mismo valor que estamos. Ya, entonces vamos a agregar estos ordinales a nuestro data frame que tiene tanto el nombre del continente como las temperaturas. Ya en este caso el cuartil ahora tiene frío, frío, templado eh, y es información que ya está asociada a nuestro data frame original. ¿Ya? Fíjense que ahora tenemos tanto continent name, que es categoría, como cuartil, que también es categoría, pero aquí la diferencia está en que si bien las dos son categorías, una tiene una relación de orden definida. ¿Ya? Aquí, sin embargo, no hay una forma relativamente sencilla de saberlo. ¿Ya? Entonces, la práctica hay que ir a inspeccionar cada una de las variables para ver si es que hay alguna relación o no de orden dentro de eso. Vamos a ordenar los datos. Entonces, ¿por qué? Primero por el cuartil y después por la temperatura media. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la temperatura media para Groenlandia, para Canadá, Rusia, Mongolia, Noruega. Ya, entonces todas estas son polares. Recuerden que primero ordenamos por esto y después ordenamos por esto otro. Ya, entonces, por ejemplo, Burkina Faso, Malí, Senegal son los países más cálidos del planeta. Por temperatura promedio. Ya, entonces, sobre los merge con identificadores repetidos. ¿Qué sucede si hacemos un merge de una fila con muchas otras con igual identificador? ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a generar una fila, o sea, por ejemplo, ya digamos que estamos, no sé, por algún motivo teníamos dos veces el país Argentina en el dataset 1 y en el dataset 2 teníamos dos o tres veces. Entonces lo que va a pasar es que cuando hagamos un merge con identificadores repetidos, vamos a generar una fila para esta, una fila para esta y una fila para esta otra. O sea, al final se va a hacer un merge por cada uno de las filas que contenga el dataset que contiene más datos al final. ¿Ya? Eso va a pasar entonces cuando tengamos un merge con ese tipo de identificador.
¿Ya? Entonces, lo último interesante que vamos a ver acá, y ya para ir cerrando la clase, es que estas categorías, como representan, tienen una relación de orden, nosotros podemos generar máscaras a partir de operadores como este. ¿Ya? Este operador lo que nos dice es que todas las climas que sean menores que frío, que en este caso sería polar, los va a marcar como true. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos usando este operador de comparación de menor. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es esto principalmente? Es que nos permite filtrar de alguna manera los datos y poder tener solamente los países que representan climas polares. ¿Ya? Todos estos de acá, que son los que estamos viendo. Ya, quizás no necesariamente representen climas polares estos países, pero es simplemente para verlo. De hecho, aquí estamos nosotros y definitivamente no, Chile no es un país polar. ¿Ya? Y lo último es que cómo combinamos dos filtros con máscaras booleanas. Podemos usar estos operadores OR y AND para combinar dos máscaras distintas. ¿Ya? Esta máscara, entonces, por ejemplo, puede ser la primera, que va a ser esta de acá. Pásame todas las que sean menores que frío y además pásame solamente las que sean templadas. ¿Y cómo mezclamos estas máscaras? Primero generamos la primera máscara acá, después generamos la segunda máscara acá y le ponemos este operador OR entre medio. Y eso lo que va a pasar es que nos va a generar ese tipo de máscara y nos va a permitir filtrar los dos tipos de datos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces con eso terminamos. Fue una relativa larga clase en donde, eh, como viéndolo de resumen por encima, estuvimos trabajando tanto con tipos de datos de texto, como de los temporales, como también de categorías, ¿ya? Espero que hayan comprendido la utilidad de saber manejar bien todos estos tipos de datos y que ojalá los puedan ocupar en vez de estar haciendo ustedes manualmente las operaciones y obviamente olvidarse siempre de estar haciendo force, ¿ya? O sea, haciendo for y aplicar esa función sobre un método es poco optimizado y lo más probable es que también se les ensucie un poco el código, ¿ya? Así que con eso estamos y nos estamos viendo para la próxima clase. Nos vemos.